A nombre del maestro Juan Carlos Moreno Valle Abdala, titular de la Secretaría de la Función Pública, y la licenciada Adriana Andrea Doher López, titular de la Unidad de Vinculación con el Sistema Estatal Anticorrupción, les damos la más cordial bienvenida a la capacitación Ética e Integridad en el Servicio Público. Objetivo: la Secretaría de la Función Pública, en materia de ética e integridad, tiene por objetivo dar a conocer a las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal los principios, valores y reglas de integridad, así como sus obligaciones de carácter ético, garantizando a la sociedad el correcto, honorable y adecuado desempeño de la función pública, con la finalidad de propiciar ambientes laborales adecuados, fomentar su actuación ética y responsable y erradicar conductas que representen actos de corrupción. Concepto de ética. La ética es el conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito de la vida. Es la disciplina del conocimiento que estudia las actitudes, hábitos y costumbres del ser humano. Estudia y explica el porqué de la conducta humana y propone formas deseables de actuar. Ética en la función pública. Hablando específicamente del ejercicio de la función pública, podemos definir la ética como una disciplina basada en normas de conducta que se fundamentan en el deber público y que busca la prevalencia del bienestar de la sociedad. La ética pública demuestra que cuando se rescatan y fomentan los valores éticos en las personas servidoras públicas, estos construyen, reconstruyen, fortalecen, motivan, generan integridad y dignidad, lo que crea una conducta libre orientada a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber. En sentido contrario, cuando los valores se debilitan o ausentan, los antivalores y las prácticas corruptas aparecen de inmediato. De esta manera, la ética se coloca como la antítesis de la corrupción. Es la otra cara de la moneda. Si la corrupción es una enfermedad, la ética es la cura. La ética pública, a través de la conducta honesta, eficiente, objetiva e íntegra de los funcionarios, promueve y eleva la calidad de la administración pública. Código de ética. La Ley General de Responsabilidades Administrativas establece en el artículo 6 que todos los entes públicos están obligados a crear y mantener condiciones estructurales y normativas que permitan el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, la actuación ética y responsable de cada persona servidora pública. A su vez, mandata en el artículo 7 que las personas servidoras públicas observarán en el desempeño de sus funciones los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el servicio público. Asimismo, en su artículo 16, dispone que las personas servidoras públicas deberán observar el código de ética que al efecto sea emitido por la Secretaría o los órganos internos de control conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional Anticorrupción, para que en su actuación impere una conducta digna que responda a las necesidades de la sociedad y que oriente su desempeño. En este sentido, el Código de Ética es el instrumento al que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece los parámetros generales de valoración y actuación respecto al comportamiento al que aspiran las personas servidoras públicas en el ejercicio de su empleo, cargo o comisión, a fin de promover un gobierno transparente, íntegro y cercano a la ciudadanía. Con fecha 29 de diciembre de 2023, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo del Secretario de la Función Pública por el que expide el Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal. La actualización del Código de Ética se realizó en función de la homologación de la normativa estatal con la federal, así como el uso del lenguaje incluyente, no sexista y no discriminatorio en todo el documento. ¿Cuáles son los principales cambios derivados de la actualización del Código de Ética? En el artículo 3, que corresponde a las referencias, se adicionan las siguientes definiciones: acoso laboral, igualdad de género, interés público y lenguaje incluyente y no sexista. En el nuevo código se mantiene la mención de los principios y valores que rigen en el servicio público, pero en el apartado correspondiente a los valores se describen las conductas que las personas servidoras públicas deberán evitar en el ejercicio de sus funciones.
Se adiciona el capítulo denominado Compromisos del Servicio Público, en el cual justifica una serie de acciones necesarias para poder implementar los principios, valores y reglas de integridad del Código de Ética. Tales compromisos exponen de forma breve lo siguiente. Preservar la imagen institucional. Al usar las redes sociales para su uso institucional, deberán procurar la imagen de la dependencia o entidad. Emplear lenguaje incluyente y no sexista en las comunicaciones institucionales. Rechazar todo tipo de regalos, obsequios, compensaciones, prestaciones, dádivas, servicios o similares con motivo del ejercicio de su función, empleo, cargo o comisión. El siguiente corresponde a realizar ejercicios de reflexión ante dilemas éticos. Presentar las declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal. Informar a la persona superior jerárquica de los conflictos de interés o impedimento legal que puedan afectar el desempeño de su cargo, empleo o comisión. Y por último, actuar con perspectiva de género. En el apartado de los mecanismos de capacitación y difusión, se adiciona un párrafo el cual dispone que se debe reforzar la habilidad de las personas servidoras públicas de resolver dilemas, prevenir y erradicar la violencia de género, acoso sexual y hostigamiento sexual o conductas que vulneren los derechos humanos. Se adiciona un capítulo denominado Denuncias, en el cual se explican las instancias responsables de dar seguimiento al incumplimiento del Código de Ética. Primero, ante el Comité de Ética, quien solo tiene una visión preventiva y solo recibe denuncias en torno a vulneraciones al Código de Ética, y el órgano interno de control, quien conocerá de aquellas denuncias por presuntas faltas administrativas. También se establece que en el caso de las denuncias en materia de acoso laboral, acoso y/o hostigamiento sexual y discriminación, deberán ser presentadas ante el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación u homólogo de la dependencia o entidad que corresponda. Además, se elimina la figura de la unidad de ética, que se menciona dentro de la normativa estatal, dejando a la Dirección de Normas y Procedimientos como la competente para interpretar el acuerdo, resolver casos no previstos y evaluar el cumplimiento, así como emitir la normativa que corresponda. Los órganos internos de control de cada dependencia y entidad serán los encargados de vigilar la observancia de dicho código. Aplicación y obligatoriedad del Código de Ética. El acuerdo del Secretario de la Función Pública, por el que expide el Código de Ética para las personas servidoras públicas de la Administración Pública Estatal, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de diciembre de 2023, es aplicable para todas las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, por lo que es obligatorio en cualquiera de sus niveles jerárquicos, incluyendo al personal de base y sindicalizado, y su incumplimiento será objeto de denuncia. Dicho acuerdo podrá fungir como instrumento orientador para la conducta del personal que preste servicio social, prácticas profesionales u otra persona que no se encuentre prevista como persona servidora pública. Dirección de Normas y Procedimientos. La Secretaría de la Función Pública, a través de la Dirección de Normas y Procedimientos, es competente para interpretar para efectos administrativos el Código de Ética, resolver los casos no previstos, evaluar el cumplimiento de este, así como emitir todo aquel instrumento que se requiera para su cumplimiento. Principios del servicio público. Para el adecuado ejercicio del servicio público se deberá actuar conforme a los principios constitucionales y legales, mismos que se encuentran detallados en el capítulo 2, artículo 4, y que a continuación se detallan. Legalidad. Las personas servidoras públicas hacen solo aquello que las normas expresamente le confieren y en todo momento someten su actuación a las facultades que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuyan a su empleo, cargo o comisión, por lo que conocen y cumplen las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones. Honradez. Las personas servidoras públicas se conducen con rectitud sin utilizar su empleo, cargo o comisión para obtener o pretender obtener algún beneficio, provecho o ventaja personal o a favor de terceros, ni buscar o aceptar compensaciones, prestaciones, dádivas, obsequios o regalos de cualquier persona u organización, debido a que están conscientes que ello compromete sus funciones y que el ejercicio de cualquier cargo público implica un alto sentido de austeridad y vocación de servicio. Lealtad. Las personas servidoras públicas corresponden a la confianza que el Estado les ha conferido. Tienen una vocación absoluta de servicio a la sociedad
y satisfacen el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general y bienestar de la población. Imparcialidad. Las personas servidoras públicas brindan a la ciudadanía y a la población en general el mismo trato, sin conceder privilegios o preferencias a organizaciones o personas, ni permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su compromiso para tomar decisiones o ejercer sus funciones de manera objetiva. Eficiencia. Las personas servidoras públicas actúan en apego a los planes y programas previamente establecidos, optimizan el uso y asignación de los recursos públicos en el desarrollo de sus actividades para lograr los objetivos propuestos. Eficacia. Las personas servidoras públicas actúan conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades y mediante el uso responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier ostentación y discrecionalidad indebida en su aplicación. Economía. Las personas servidoras públicas, en el ejercicio del gasto público, administrarán los bienes, recursos y servicios públicos con legalidad, austeridad y disciplina, satisfaciendo los objetivos y metas a los que estén destinados, siendo estos de interés social. Disciplina. Las personas servidoras públicas desempeñarán su empleo, cargo o comisión de manera ordenada, metódica y perseverante, con el propósito de obtener los mejores resultados en el servicio o bienes ofrecidos. Profesionalismo. Las personas servidoras públicas deberán conocer, actuar y cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas de conformidad con las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas atribuibles a su empleo, cargo o comisión, observando en todo momento disciplina, integridad y respeto, tanto a las demás personas servidoras públicas como a las y los particulares con los que llegare a tratar. Objetividad. Las personas servidoras públicas deberán preservar el interés superior de las necesidades colectivas por encima de intereses particulares, personales o ajenos al interés general, actuando de manera neutral e imparcial en la toma de decisiones, que a su vez deberán de ser informadas en estricto apego a la legalidad. Transparencia. Las personas servidoras públicas, en el ejercicio de sus funciones, privilegian el principio de máxima publicidad de la información pública, atendiendo con diligencia los requerimientos de acceso y proporcionando la documentación que generan, obtienen, adquieren, transforman o conservan. Y en el ámbito de su competencia, difunden de manera proactiva información gubernamental como un elemento que genera valor a la sociedad y promueven un gobierno abierto, protegiendo los datos personales que estén bajo su custodia. Rendición de cuentas. Las personas servidoras públicas asumen plenamente ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad que deriva del ejercicio de su empleo, cargo o comisión, por lo que informan, explican y justifican sus decisiones y acciones, y se sujetan a un sistema de sanciones, así como a la evaluación y al escrutinio público de sus funciones por parte de la ciudadanía. Competencia por mérito. Las personas servidoras públicas deberán ser seleccionadas para su puesto de acuerdo a su habilidad profesional, capacidad y experiencia, garantizando la igualdad de oportunidad, atrayendo a las mejores personas candidatas para ocupar los puestos mediante procedimientos transparentes, objetivos y equitativos. Integridad. Las personas servidoras públicas actúan siempre de manera congruente con los principios que se deben observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, convencidas en el compromiso de ajustar su conducta para que impere en su desempeño una ética que responda al interés público y genere certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincule u observe su actuar. Equidad. Las personas servidoras públicas procurarán que toda persona acceda con justicia e igualdad al uso, disfrute y beneficio de los bienes, servicios, recursos y oportunidades. Valores del servicio público. Para el adecuado ejercicio del servicio público es importante contar con un ambiente laboral apropiado que incida de forma directa e indirecta en la sociedad, conforme a los siguientes valores que se encuentran detallados en el capítulo 3, artículo 5. Interés público.
Las personas servidoras públicas actúan buscando en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como abstenerse de ejercer las atribuciones y facultades que le impone el servicio público y que le confieren los ordenamientos legales y normativos correspondientes. Utilizar las atribuciones de su empleo, cargo o comisión para beneficio personal o de terceros. Emplear recursos humanos, materiales o financieros institucionales para fines distintos a los asignados. Ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna investigación por violaciones en esta materia. Hacer proselitismo en su jornada laboral u orientar su desempeño laboral hacia preferencias político-electorales. Obstruir la presentación de denuncias administrativas, penales o políticas por parte de compañeras o compañeros de trabajo, subordinadas o subordinados, o de la ciudadanía en general. Asignar o delegar responsabilidades y funciones sin apegarse a las disposiciones normativas aplicables. Permitir que las personas servidoras públicas subordinadas incumplan total o parcialmente con su jornada u horario laboral. Realizar cualquier tipo de discriminación a una o más personas servidoras públicas como a toda persona en general. Actuar como persona abogada o persona procuradora en juicios de carácter penal, civil, mercantil o laboral que se promuevan en contra de instituciones públicas de cualquiera de los 3 órdenes y niveles de gobierno. Dejar de establecer medidas preventivas al momento de tener conocimiento por escrito como superior jerárquico de una posible situación de riesgo o de conflicto de interés. Agredir, amedrentar, intimidar o extorsionar a cualquiera persona servidora pública. Desempeñar 2 o más puestos o celebrar 2 o más contratos de prestación de servicios profesionales o la combinación de unos con otros incompatibles con el horario oficial de labores de la administración pública estatal. Dejar de colaborar con otras personas servidoras públicas y de propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales. Obstruir u obstaculizar la generación de soluciones a dificultades que se presenten para la consecución de las metas previstas en los planes y programas gubernamentales. Y evitar conducirse bajo criterios de austeridad, sencillez y uso apropiado de los bienes y medios que disponga con motivos del ejercicio del cargo público. Respeto. Las personas servidoras públicas se conducen con austeridad y sin ostentación, y otorgan un trato digno y cordial a las personas en general, considerando sus derechos, de tal manera que propician el diálogo cortés y la aplicación armónica de instrumentos. Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como conducirse de manera irrespetuosa y realizar cualquier conducta que atente contra la dignidad de las personas, ignorando los protocolos de actuación para la atención de la discriminación y acoso laboral, así como de prevención, atención y sanción del acoso y hostigamiento sexual, o, en su caso, los de atención en el servicio público. Hacer uso de lenguaje altisonante o realizar cualquier expresión de similar naturaleza y realizar expresiones o actitudes de burla o tendientes a ignorar o menoscabar la ideología, pensamiento, opiniones o ideas de las personas, evitando el diálogo y sano debate. Respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos son el eje fundamental del servicio público, por lo que todas las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en las dependencias y entidades, conforme a sus atribuciones y sin excepción, deben promover, respetar, proteger y garantizar la dignidad de todas las personas. Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como menoscabar la dignidad de las personas, la cual incluye los derechos a la igualdad, integridad física y psicológica, libertad de expresión, oportuno acceso a la salud, entre otros. Llevar a cabo conductas de discriminación por cualquier motivo, como podrían ser origen, que incluye nacionalidad o situación migratoria, origen étnico, color de piel o cultura, lenguaje o idioma. Personalidad, que incluye sexo, identidad o expresión de género, características u orientación sexual. Ideología, que incluye religión, opinión, identidad o filiación política. Condiciones físicas y de salud, que incluye apariencia, edad, embarazo, condición de salud, discapacidad o cualquier otra característica genética.
condición familiar o socioeconómica o cualquier otro. Generar conductas, situaciones o distinciones entre hombres y mujeres que fomenten la desigualdad o afecten el acceso a las mismas oportunidades, así como al uso, control y beneficio de bienes y servicios, o en su caso, la toma de decisiones en el ámbito laboral, económico, político, familiar o cualquier otro. Realizar o tolerar actos de hostigamiento y o acoso sexual, con independencia del sexo, identidad o expresión de género, características u orientación sexual de las personas involucradas en tales casos. Para ello, las personas servidoras públicas deberán evitar conductas tales como 1. Realizar señales sexualmente sugerentes con las manos o a través de los movimientos del cuerpo. 2. Tener contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual, como tocamientos, abrazos, besos, manoseo, jalones. 3. Hacer regalos, dar preferencias indebidas o notoriamente diferentes, o manifestar abiertamente o de manera indirecta el interés sexual por una persona. 4. Llevar a cabo conductas dominantes, agresivas, intimidatorias u hostiles hacia una persona para que se someta a sus deseos o intereses sexuales, o al de alguna otra u otras personas. 5. Espiar a una persona en su intimidad o mientras ésta se cambia de ropa o está en el sanitario. 6. Condicionar la obtención de un empleo o ascenso, su permanencia en él o las condiciones del mismo, a cambio de aceptar conductas de naturaleza sexual. 7. Obligar a la realización de actividades que no competen a sus labores u otras medidas disciplinarias en represalia por rechazar proposiciones de carácter sexual. 8. Condicionar la prestación de un trámite, servicio público o evaluación a cambio de que la persona usuaria, estudiante o solicitante acceda a sostener conductas sexuales de cualquier naturaleza. 9. Expresar comentarios, burlas, piropos o bromas hacia otra persona referentes a la apariencia o a la anatomía con connotación sexual, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación. 10. Realizar comentarios, burlas o bromas sugerentes respecto a su vida sexual o de otra persona, bien sea presenciales o a través de algún medio de comunicación. 11. Expresar insinuaciones, invitaciones, favores o propuestas a citas o encuentros de carácter sexual. 12. Emitir expresiones o utilizar lenguaje que denigre a las personas o pretenda colocarlas como objeto sexual. 13. Preguntar a una persona sobre historias, fantasías o preferencias sexuales o sobre su vida sexual. 14. Exhibir o enviar a través de algún medio de comunicación carteles, calendarios, mensajes, fotografías, audios, videos, ilustraciones u objetos con imágenes o estructuras de naturaleza sexual, no deseadas ni solicitadas por la persona receptora. 15. Difundir rumores o cualquier tipo de información sobre la vida sexual de una persona. 16. Expresar insultos o humillaciones de naturaleza sexual. Y 17. Mostrar deliberadamente partes íntimas del cuerpo a una o varias personas. Dentro de este apartado también se encuentra llevar a cabo conductas de acoso laboral consistentes en ignorar, excluir, agredir, amedrentar, humillar, intimidar, amenazar, maltratar u otras conductas similares, incluyendo privar de permisos o beneficios al personal subordinado o sobre el cual cuente con relaciones de poder, y obstruir bajo amenazas o presiones la presentación de denuncias ante cualquiera de las instancias facultadas para tales efectos. Igualdad y no discriminación. Las personas servidoras públicas prestan sus servicios a todas las personas sin distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales y en cualquier otro motivo. Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como ignorar las recomendaciones de los organismos públicos protectores de los derechos humanos y de prevención de la discriminación, u obstruir alguna investigación por violaciones en esta materia. Realizar cualquier tipo de discriminación, tanto a otras personas servidoras públicas como a toda persona en general.
explotar o dar un trato abusivo o degradante, restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbre y cultura en actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones aplicables, disponer del personal a su cargo en forma indebida, para que le realice trámites, asuntos o actividades de carácter personal o familiar ajenos al servicio público, y las establecidas en las fracciones primera y segunda del inciso C de este mismo numeral. Equidad de género. Las personas servidoras públicas, en el ámbito de sus competencias y atribuciones, garantizan que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios institucionales y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como las establecidas en las fracciones tercera y cuarta del inciso C de este mismo numeral. Liderazgo. Las personas servidoras públicas deben ser una figura ejemplar frente a la sociedad y a sus equipos de trabajo, principalmente ante quienes se encuentran a su cargo. Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como omitir supervisar los planes, programas o proyectos a su cargo, así como las actividades y el cumplimiento de las funciones del personal que le debe reportar. Tener un comportamiento abiertamente opuesto a las disposiciones que regulan la ética pública que pueda dañar la imagen del servicio público, inclusive si se encuentran realizando alguna función fuera del horario o instalaciones laborales. Encomendar actividades desproporcionadas e injustificadas al personal a su cargo, que pudieran representar una afectación a su vida privada, labores de cuidado o libre esparcimiento. Omitir el reconocimiento de logros al personal a su cargo o con el cual se llevó a cabo alguna labor conjunta. Omitir llevar a cabo acciones conciliatorias ante comportamientos notorios y generalizados del personal a cargo, que perjudiquen o desestabilicen el clima y cultura organizacional. Y perjudicar el clima laboral a través de descalificaciones o desmotivaciones, así como enemistar a las personas integrantes de cualquier grupo de trabajo. Cooperación. Las personas servidoras públicas deben colaborar entre sí y propiciar el trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes previstos en los planes y programas gubernamentales, generando así una plena vocación de servicio a la sociedad. Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como afectar el trabajo en equipo, obstaculizando alcanzar los objetivos comunes propios del servicio público. Demeritar las funciones realizadas en su equipo de trabajo o bien de aquellos del que formen parte, generando un ambiente laboral nocivo. Aislarse o evitar involucrarse de manera activa en el seguimiento y elaboración de productos, proyectos o labores que se encomienden al interior de los equipos de trabajo. Evadir las responsabilidades de los productos, proyectos o labores encomendados en el equipo al que se hubieran asignado. Y obstruir u obstaculizar injustificadamente la generación de soluciones para cualquier tarea propia del servicio público. Cuidado del entorno cultural y ecológico. Las personas servidoras públicas deben respetar y cuidar el patrimonio cultural y natural del Estado, así como el de cualquier otro. Para ello, las personas servidoras públicas deben evitar conductas tales como realizar, con motivo de su empleo, cargo o comisión y sin justificación, actos u omisiones que pongan en riesgo o dañen el cuidado de las áreas verdes, biodiversidad, reservas naturales y, en general, la naturaleza y medio ambiente. Actuar en contravención a la cultura de uso racional de agua potable, energía eléctrica, papel o combustibles. Transgredir o abstenerse de seguir y respetar las políticas ambientales, sean internas o de aplicación general de no contaminación del aire, separación de residuos y reciclaje. Realizar actos u omisiones que vulneren los derechos o manifestaciones culturales, o bien dañen o perjudiquen los monumentos arqueológicos, artísticos o históricos. Y no informar o denunciar ante las autoridades correspondientes los daños o afectaciones al entorno cultural y ecológico de que se tenga conocimiento. Código de conducta. Las dependencias y entidades deberán emitir un código de conducta que vincule el contenido de este instrumento rector, considerando las reglas de integridad con su misión, visión y atribuciones específicas, de tal manera que les permita enfrentar riesgos éticos a la vez de que se fomente la identificación y apropiación por parte de las personas servidoras públicas con cada ente público. Reglas de integridad. La integridad proviene del latín integritas, totalidad, virginidad, robustez y buen estado físico, que a su vez se conjunta con el vocablo del adjetivo integer,
intacto, entero, no tocado o no alcanzado por un mal. Toda aquella persona servidora pública, por desempeño de sus actividades en su trabajo en las dependencias y entidades, debe conducirse bajo las reglas de integridad que a continuación se detallan. Actuación pública. Las personas servidoras públicas conducen su actuación con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación y con una clara orientación al interés público. Información pública. A fin de consolidar la transparencia y rendición de cuentas en el servicio público, garantizarán, conforme al principio de máxima publicidad, el acceso a información pública que tengan bajo su cargo, tutelando en todo momento los derechos de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos personales, en los términos que fijen las normas correspondientes. Contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones. Las personas servidoras públicas que con motivo de su empleo, cargo o comisión o a través de subordinadas o subordinados participan en contrataciones públicas o en el otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, se conducen con transparencia, imparcialidad y legalidad, orientan sus decisiones a las necesidades e intereses de la sociedad y garantizan las mejores condiciones para el Estado. Programas gubernamentales. Para la implementación y operación de los programas gubernamentales deberán sujetarse a la normativa aplicable con perspectiva de género, así como a los principios de honradez, lealtad, imparcialidad, objetividad, transparencia, eficacia y eficiencia, a fin de contribuir a garantizar el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y de los programas que deriven de este. Trámites y servicios. Con el propósito de atender los trámites y servicios que demande la población, actuarán con excelencia, de forma pronta, diligente, honrada, confiable, sin preferencias ni favoritismos, en apego a la legalidad y brindando en todo momento un trato respetuoso y cordial. Recursos humanos. Para impulsar un servicio público que trabaje en beneficio de la sociedad, en materia de recursos humanos, promoverán en su entorno la profesionalización, competencia por mérito, igualdad de género y de oportunidades, capacitación, desarrollo y evaluación de las personas servidoras públicas. Asimismo, aplicarán rigurosamente toda disposición que tenga por objeto la correcta planeación, organización y administración del servicio público. Administración de bienes muebles e inmuebles. A fin de lograr la mayor utilidad y la conservación de bienes muebles e inmuebles de las dependencias y entidades, realizarán las acciones para su uso eficiente y responsable, así como para su óptimo aprovechamiento, control, supervisión, resguardo y, en su caso, enajenación o transferencia. Además, promoverán en todo momento el cuidado de los mismos. Procesos de evaluación. Con el propósito de analizar y medir el logro de objetivos, metas y resultados derivados de su desempeño, efectuarán los procesos de evaluación actuando con integridad, profesionalismo, legalidad, imparcialidad e igualdad, para obtener información útil y confiable que permita identificar riesgos, debilidades y áreas de oportunidad, así como instrumentar medidas idóneas y oportunas a efecto de garantizar el cumplimiento de objetivos, estrategias y prioridades del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas que deriven de este. Control interno. Para asegurar la consecución de las metas y objetivos institucionales con eficacia, eficiencia y economía, garantizar la salvaguarda de los recursos públicos, prevenir riesgos de incumplimientos y advertir actos de corrupción, actuarán con profesionalismo, imparcialidad, objetividad y con estricto cumplimiento de las políticas, leyes y normas. Procedimiento administrativo. Las personas servidoras públicas que participen en la emisión de los actos administrativos, procedimientos y resoluciones que emita la Administración Pública Estatal deberán conducirse con legalidad e imparcialidad, garantizando la protección de los derechos humanos y las formalidades esenciales del debido proceso. Desempeño permanente con integridad. Conducirse con un trato digno y cordial, conforme a los protocolos de actuación y o atención al público y de cooperación entre personas servidoras públicas, con apego al principio de integridad previsto en el artículo 4, inciso N del presente acuerdo. Cooperación con la integridad. Las personas servidoras públicas, en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, cooperan con la dependencia o entidad en la que laboran y con las instancias encargadas de velar por la observancia de los principios y valores intrínsecos a la función pública, en el fortalecimiento de la cultura ética y de servicio a la sociedad.
Comportamiento digno. Conducirse en forma digna sin proferir expresiones. Adoptar comportamientos. Usar lenguaje o realizar acciones de hostigamiento o acoso sexual, manteniendo para ello una actitud de respeto hacia las personas con las que tiene o guarda relación en la función pública. En conclusión, es compromiso de todas las personas servidoras públicas conducirse en apego a los principios y valores que rigen el servicio público en el ejercicio de sus funciones, asegurando así un comportamiento ético y evitando conductas que puedan propiciar posibles actos de corrupción. A continuación se encuentran nuestros datos de contacto para cualquier duda, pregunta, asesorías, solicitud o capacitación. Estamos a sus órdenes a través del correo electrónico institucional o al teléfono institucional LADA 222-303-4600, extensión 293418. Muchas gracias por su atención.